buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Eduardo, qué gusto. Jorge, un gusto estar aquí. Un abrazo, a usted y a su audiencia. Encantado de volver a estos micrófonos. Siempre, lo he estado llamando, pero sé que desde la campaña ha tenido mucho trabajo. Oiga, feliz el Ecuador entero por el tema que se logró con las bases. Poder nuevamente tener bases, puestos de avanzada, lo que lo quieran llamar, para ayudar a luchar contra estos azotes que tiene el Ecuador, como son la delincuencia organizada, el narcotráfico, etcétera, tráfico de personas, etcétera. Bueno, yo creo que el Ecuador entero está feliz por varias razones. Creo que después del resultado del 13 de abril, algunas cosas positivas están pasando, algunas cosas muy positivas están cambiando en materia de cooperación internacional, en materia de gobernabilidad. Vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en esta nueva cara, en esta asamblea distinta, Sí, señor. cómo estamos finalmente trabajando para el país, cómo se puede ver un poder legislativo constructivo y no destructivo como era antes, de un lugar de asedio al Ejecutivo simplemente con fines electorales. Hoy vemos una asamblea que está mejor organizada, encabezada por alguien que definitivamente quiere trabajar por el país, diversa, pluridiversa, y que tiene representatividad, las comisiones están avanzando. Y producto de ese escenario político, de ese escenario correcto de gobernabilidad, salen estas cosas. Claro. Estamos avanzando en un proyecto de ley que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con economía, que tiene que ver con solidaridad. Hemos visto que hoy se aprobó finalmente en segundo debate las reformas constitucionales, que fue algo que promovido por este gobierno a través de una consulta popular, que la asamblea tuvo en mora. La asamblea anterior tuvo en mora, fue negligente a pesar del trabajo que se realizó desde la comisión ocasional. La asamblea fue bastante morosa en tratar de darle ese orden de prelación, porque claro, tenían otras prioridades, no tenían privilegios en tratar de acosar al Ejecutivo, presentar juicios políticos y demás. Entonces la voluntad popular quedaba relegada siempre a la última rueda del coche. Hoy no. La Asamblea ha aprobado con 82 votos esta reforma, este proyecto de reformas parciales, que tiene que ver con el artículo 5 de la Constitución, que básicamente es abrir las puertas del Ecuador, no regalar soberanía, claro, como alguien dijo, sino controlar y tener soberanía, abrir las puertas del Ecuador a la cooperación internacional, a la cooperación efectiva internacional, para poder enfrentar este flagelo que tenemos, el narcoterrorismo, a través del control de nuestras fronteras. Entonces, ¿cómo no verlo con positivismo? ¿Cómo no verlo como un gran avance de este trabajo conjunto y articulado que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo, no para otra cosa que para velar por los intereses de los ecuatorianos, para trabajar a favor de los problemas, de resolver los problemas de los ecuatorianos, siendo uno de esos, desde luego, el problema de seguridad? Qué bueno. Yo llamo a esto, y cuando se ganó la elección, dije, era la cosmovisión de la libertad la que ganó, la cosmovisión del Ecuador, de la libertad religiosa, de la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, las libertades. Esto es algo que realmente el Ecuador pedía hace mucho tiempo, porque sobre todas las cosas, como siempre hablamos, sin seguridad no hay nada, no hay turismo, no hay absolutamente Pero aquí hay que rescatar algo más. Claro. El ecuatoriano votó en una consulta popular. Por supuesto, votó en una consulta. Dijo, quiero modificar esto. Sí, y así es. Y eso tiene que verse. Entonces ya ahora vamos a ir al trámite en la Corte Constitucional. Finalmente deberemos ir de nuevo a las urnas. Pero lo importante es que se está respetando la voluntad popular, que quiere corregir los problemas de seguridad que la Constitución del 2008, la que dijeron que iba a durar 300 años, no solucionó, sino que empeoró. Entonces, hemos visto lo que ha pasado, y es materia de todos los días, la cantidad de violencia que puede existir sistémica en nuestras calles, que tiene asidero en este tipo de cosas, y que poco a poco nosotros vamos controlando. Hay gente que dice, no, es que ya con esta reforma se soluciona el problema. Nadie ha dicho que se va a solucionar. Nadie ha dicho que esto se va a solucionar de la noche a la mañana, ni que es de soplar y hacer botellas. Tampoco podemos creer que el proyecto que está presentando con carácter de urgente, que se está tramitando en la Comisión de Desarrollo Económico, va a venir de la noche a la mañana tampoco a solucionar los problemas, pero contribuyen y son un punto de arranque en esta nueva gestión, en este nuevo Ecuador, para poder dar las respuestas efectivas y el financiamiento que necesitan nuestras fuerzas públicas, y el tratamiento especializado de sistema que se necesita para poder enfrentar el flagelo de las economías ilegales
y obviamente de los grupos narcoterroristas. Son las 6:42 aquí en el Diálogo de la Tarde en I99, conversando con el ministro de la Gasca, ministro de Gobierno, o sea, de la Gasca, Alberto Quintana, por favor. Ministro, en la mañana conversábamos con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, Carmen Tiupul, ¿no? Ya se adelantaba ella, un poco veíamos, ¿no? En el marco de los requerimientos periodísticos que le hacíamos bien temprano en la mañana, pues justamente de alguna manera pues se explayaba hablando del compromiso que tiene la organización política de ella, el movimiento Pachacutic, ¿no? De revisar de manera responsable cada una de las propuestas y en aras, ¿no? Luego del análisis que se hacía, pues ir apoyando lo que ellos consideraban que era positivo. La votación de este día pues ha sido bastante positiva en lo que tiene que ver con este bloque parlamentario. 7 de 9, los 12 abstuvieron, ¿no? 2 congresistas de Pachacutic se abstuvieron, pero en ellos se nota, porque yo le decía, cuidado, cometen el mismo error que ya cometió Pachacutic en la época de la asambleísta Guadalupe Llori. Fue una oportunidad histórica de sacar adelante propuestas del mundo indigenista y lamentablemente propios integrantes de este movimiento tiraron abajo esa presidencia, ¿no? Y en esa medida, básicamente, ¿cómo analiza, ministro, lo que ha ocurrido hoy y a largo plazo también este tema que es tan complejo, esta relación con esta organización política? Bueno, sin la particularidad de Pachacutic, lo que voy a decir es que mientras nosotros, el bloque, digamos, que está construyendo esta asamblea distinta, sigue sumando, otros se siguen desgranando. Y cuando decían que estas mayorías eran pegadas con babas y que los 77 votos, bueno, hoy fueron 82. No nos sorprendamos que ese número siga creciendo. ¿Por qué? Porque los proyectos se construyen, Alberto. La asamblea está para hablar, para discutir, para generar intereses, leyes en favor de los intereses de los ecuatorianos. Entonces, cuando viene usted y presenta el presidente un proyecto de ley, antes estábamos acostumbrados a que el proyecto de ley casi que pasaba como pan en el horno, ¿no? Y directamente se convertía en algo, en un producto, en una suerte de copia y pega. Hoy no. Hoy vemos que los proyectos se discuten, se modifican, tienen un primer debate, los vemos de una manera, van cambiando, más o menos como un proteo, ¿no? Esto cambia de forma. Eso no significa que cambie la esencia, porque obviamente el presidente también tiene su rol de colegislador después a nivel del veto. Pero ¿qué quiero decir? Conversé la semana pasada con Carmen Tiupul y un grupo del bloque de asambleístas de Pachacutic, en un número de 6. Estuvimos conversando en una reunión de trabajo con ellos donde me expusieron sus preocupaciones, los puntos de inflexión, digamos, que ellos veían en el proyecto de ley económico urgente, me refiero al proyecto de solidaridad. Y esto ya había sido pasado a la asamblea. En la comisión los trataron, revisaron y encontraron que hubieron puntos obviamente que fueron acogidos, porque de eso se trata. Ese es el proceso de construcción de leyes. Entonces hoy, en el tema de reformas, pese a que algunos se abstuvieron, el discurso que están diciendo es: nosotros obedecemos la voluntad popular y respondemos ante los problemas de los ecuatorianos. Son dos temas diferentes, el de las reformas, la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución y el otro, el del proyecto de ley. Pero lo que veo es esa consonancia en el actuar legislativo que busca y que obtiene esta compaginar de las agendas legislativas. Entonces aquí no se trató nunca de componendas. Aquí no se trataba de que dame, yo te doy, tú me quitas, etcétera, que por el voto, no. Aquí estamos conversando, a ver, veamos qué es lo que estamos construyendo y entonces te vas alineando, vas con tus intereses, con lo que tú defiendes, con tus bases, y entonces va saliendo. Por eso es que yo sé que en política no hay pactos escritos en piedra, pero sí se construye una gobernabilidad día a día, proyecto a proyecto, y va sumando adeptos, ¿no? Entonces, eso yo lo saludo de buena manera y veo que definitivamente los asambleístas de Pachacutic, algunos, están dando muestras de una madurez política que construye a favor del país, mientras que otros asambleístas quizás no están tan maduros todavía. Yo me adelantaba incluso a decirle a la vicepresidenta que definitivamente habría la posibilidad, hasta en temas que para ellos son tan sensibles, explotación hidrocarburífera, temas que tienen que ver con la explotación minera, para ellos son bastante sensibles, pero yo decía, definitivamente, vicepresidenta, si hay una explicación, y ella decía, sí, por supuesto, si se explica, y como usted dice, ministro, si en el marco de esa construcción no se da toda esa argumentación, me imagino que queda abierta la posibilidad de tener estos apoyos, y ¿no? se hace con transparencia, sobre la mesa.
en conversaciones públicas, en el espacio correcto. Esto no se hace debajo de la mesa, en habitaciones de hotel, con videos escondidos y todas esas cosas que estábamos acostumbrados antes, como los pativideos. No, esto se hace así, anunciándolo al país, y cada una de las partes lo menciona. Y yo creo que los ecuatorianos estamos viendo con muy buenos ojos esta nueva forma de hacer política donde la gente dice aquí no hay gato encerrado. Y eso es bueno, eso construye ciudadanía activa. Yo me alegro mucho por eso. Perfecto. Gracias. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto saludarlo. A los años que no lo también, entrevisto. ¿no? Sí, por supuesto. Okay, por eso dije Eduardo. Yo lo entrevistaba a usted cuando era abogado también, pues estuve en un par de charlas pero no he dejado de serlo. Sí, pero ahorita está en el ejercicio del cargo como tal. Y pues me acuerdo pues haber estado en un par de charlas suyas también en la Católica, en Derecho Penal. Yo soy un poquito más mayor, pero me acuerdo que usted estaba empezando ¿Mayor recién. que yo? Un poquito mayor en la época como tal. Okay. En la época en la que estaba, pues, usted empezaba como profesor y yo ya estaba ya para graduarme. En efecto, ministro, quiero hacerle una consulta en específico, y es sobre este año 2025. Uh-huh. Mucha gente tiene mucha ansiedad porque no saben qué se va a venir, qué va a pasar, cómo lo ve. Porque me habla de las urnas y yo sé que ustedes están dándolo todo, y lo decimos aquí siempre, lo están dando todo, pero la gente está desesperada. Sienten una seguridad. El momento que ganó Noboa, la gente sintió seguridad. Dijo, bueno, terminamos 1 año y medio, más o menos, que fue el gobierno del presidente, ahora vamos a tener un continuismo. ¿Cómo vemos el 2025 bastante a nivel, como le digo, no solo económico, sino también político? Porque eso nos genera una problemática económica después. Sigan. De los dos lados, yo lo veo con muchísimo optimismo. En lo económico, me daba mucho gusto escuchar esta mañana en una entrevista a nuestra ministra de Finanzas, explicando, porque ayer se anunciaron algunas medidas que se van a tomar, reducción de subsidios, focalización de subsidios, algunos grupos se ven afectados o pensaríamos que se ven mayormente afectados. Se ha logrado explicar el impacto de las medidas, cómo los subsidios en algunos casos suponen solapar ineficiencia, corrupción y demás, y en otros casos son ayudas necesarias. Entonces vemos esto en la parte económica, tenemos excelentes noticias que muchas veces no las vemos. Cómo estamos pagando a las dializadoras. Estos son problemas de salud, problemas sociales importantes. En lo que va del año, $50 millones a las dializadoras. Buenísimo. 1.200 millones de dólares que se han pagado solo en este año, por Dios. Solo en este año a los gobiernos seccionales, porque obviamente el desarrollo comprende de abajo hacia arriba, los gobiernos seccionales hacia arriba, que se han venido pagando de deudas históricas o de deudas heredadas que hemos venido teniendo. Entonces, en materia económica, lo conversaba el otro día con un empresario textil y me decía, hermano, finalmente estamos animados a invertir. Finalmente estamos con ojos optimistas de que por 4 años las reglas van a estar claras. Sabemos que hay que hacer ajustes porque no venimos en un escenario perfecto donde la casa estaba a la mesa puesta, recordaremos esa expresión, sino que ha habido que tomar el toro por los cuernos. Sabemos que el problema de seguridad nos ha afectado, sabemos el problema fiscal que tenemos, y cómo lo estamos enfrentando, pero la gente tiene optimismo y políticamente estamos viendo estas muestras de gobernabilidad, repito, en la Asamblea, por ejemplo. Esta buena relación que tenemos nosotros hoy en día con los distintos niveles de gobiernos seccionales. Se acaba de escoger por unanimidad al presidente del Congope, el prefecto del Oro, Clemente Bravo. Sí, señor. La semana pasada estuve yo en una reunión con la ministra de Finanzas que le había ofrecido a los prefectos hacerles un abono de las deudas que se tenían, digamos, de meses atrasados. En función a la liquidez que nosotros tenemos, se les había prometido para el 4 de junio, eso suponía también una dificultad para ellos, pero se les pagó el viernes pasado. Entonces eso entusiasma, eso anima. Diálogo, ministro, con esto termino, el diálogo con todos los sectores. Cuéntenos un poco, gobiernos autónomos descentralizados, adicional al tema de lo de la Asamblea, con gobiernos autónomos descentralizados, también con el tema de la empresa privada, que también es muy importante, porque la gente tiene, como le digo, le tiene fe al gobierno hoy y se demostró en las urnas. Esto aquí va más allá de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo están abiertos al diálogo? Cuéntenos un poquito la política del diálogo que están realizando y qué va y qué se va a proponer en de diálogo y de territorio. Mencionado lo del Congope como una muestra de cómo se pueden llegar a consensos. El Congope está conformado por prefectos que necesariamente obedecen a otras tiendas políticas y sin embargo hemos obtenido la unanimidad ahí. ¿Qué da muestras esto de que estamos conversando? Estuve sentado a la mesa la semana pasada a propósito de la reunión que mencioné con las autoridades del Congope, con el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, conversando y viendo
viendo cómo se pueden tener alternativas. Está abierta la puerta para conversar con los distintos niveles de actores políticos, pero siempre con respeto y siempre viendo quiénes están abiertos a mirar como nosotros en la medida de ir hacia un nuevo Ecuador. Y obviamente nosotros siempre tendremos nuestras líneas rojas, eso el Ecuador lo sabe. Nosotros no vamos a tener pactos con las mafias, pactos con la impunidad, ni nada que signifique dar un retroceso en contra de la lucha contra el narcoterrorismo. Así es, la política se siente que está cambiando, esperando siempre que lo mencionábamos, el tema del respeto al Estado de Derecho, pues que se ha dado continuamente. Jorgito Escobar. Gracias, ministro. Qué gusto verlo. Bienvenido acá a Diálogo en I99. Ahora andamos por acá. Ya hubo un cambio en el equipo. Si no, pregúntele al doctor. Mismo horario, pero diferente canal, más o menos. Sí. Cambio en el equipo. Usualmente pasa eso. Ministro, hay un par de inquietudes en honor al tiempo. La primera, dice, por ejemplo, Nino Casanello, que usted lo conoce bien, y es un experto en este tema, que tendríamos que volver a pensar en medidas administrativas autónomas desde la UAFE, para fortalecer el trabajo de la UAFE, porque eso quedó truncado con la ley antipillos que fue declarada inconstitucional. ¿Cómo fortalecer ese trabajo de inteligencia financiera, ya, desde esta propuesta, si es que existe allí algún articulado o sería parte de una segunda ley que se plantearía ante el Parlamento? Yo creo que varias cosas. Y primero, siempre el respeto y el cariño al doctor Casanello, gran jurista de los jóvenes que tenemos, entonces su voz desde luego para mí es importante, su opinión. Pero en materia de lo que tiene que ver con la UAFE, sí, yo creo que debemos apostar a una UAFE fortalecida, a una UAFE con dientes. Necesitamos tener una inteligencia financiera que ataque más directamente, que pueda tener atribuciones que sirvan para dar esta lucha contra las economías criminales. Eso se buscaba en efecto en la ley antipillos. Vimos que la vieja política se encargó de hacer la vida imposible, este proyecto de venderlo como una ley impuestera cuando no lo era. Finalmente se tomaron las decisiones que se tomaron en el momento político. Esto fue publicar la ley. La Corte Constitucional resolvió no declararla inconstitucional, sino decir que la publicación, el hecho de la publicación en las formas definitivamente no era constitucional, porque decían, dice la Corte, y nosotros respetamos, aunque no concuerdo, que en efecto esto se podía discutir en un solo debate y archivar en un solo debate. Hasta llegó, la materia de fondo no ha dado. Así que a mí me gustaría ver, no sé si en este proyecto se dé, vamos a ver qué pasa en la Asamblea, todavía falta un segundo debate, esperemos, pero lo que sí sé es que si se debe venir una ley antipillos 2.0, deberá ir en ese sentido, claro que sí. Lo segundo, en la coyuntura legislativa ya le planteaba Alberto el asunto de Pachacutic, pero le pregunto, Sergio Peña fue expulsado de la lista 5 y él ha dicho, bueno, yo no tengo dueño ni capataz, pero por ahora soy un independiente que busca lo mejor para el país. Ha destacado el señor Peña que sus observaciones en la misma comisión fueron acogidas, porque él afirma es un hombre de derecho, joven, que aporta a este debate. Quizás Peña va a seguir después de Barzola en las filas o en el molino de ADN. ¿Cómo está aquello, ministro? Yo escuché, Sergio Peña no tiene dueño, capataz ni correa. Claro, totalmente. A mí me parece que Yo un hombre pensado en libre ejercicio. Es que ya le dijo traidor y oportunista, pues, ministro. Yo en esas descalificaciones y en denostar la calidad de nuestros servidores públicos, sea quien sea, yo no voy a caer. Yo creo que es un hombre que ha sido escogido por el pueblo, es un representante de la voluntad popular. Hay que respetar al pueblo y respetarlo a él. Creo que ser un opositor y participar de los debates legislativos, presentar iniciativas, es la forma correcta de hacer democracia. Eso no puede llamarse traición. Traición es no hacerlo. Traición es voltearte, faltar. Traición es no dar la responsabilidad que el pueblo exigió cuando te escogió para que ocupes una curul. Eso podría denominarlo yo como una traición al país, como una traición a la democracia. Pero ser crítico, coincidir, no lo sé. Yo no he conversado con él, conozco su trayectoria jurídica, digamos, ahora veo que está en una postura política también, pero las puertas están abiertas, como yo siempre he dicho. Nosotros los podemos coger en la frontera, ya hemos recogido algunas personas que suman y ven como nosotros, y los cogemos en la frontera y se siguen sumando. Así que si es que él estará próximo a estar dentro de la bancada o aliado de la bancada, eso lo veremos. Yo no lo voy a excluir. Por el contrario, más bien siempre diré que estamos abiertos al diálogo para quienes quieran sumar en esta construcción de país.
Se lo planteaba porque Michelle Mancheno, primera vicepresidenta del Parlamento, la semana pasada me decía en una entrevista para nuestro canal de YouTube que ella no descarta que se vayan sumando con el paso de las semanas más asambleístas, y esto a la luz de lo que también es la coyuntura. Lo de la Asamblea Constituyente, lo de la Asamblea Constituyente, señor ministro, usted ha dicho, bueno, hay que ver cómo va esta asamblea y dependiendo de eso, vemos más allá. ¿Por qué se lo pregunto? Porque claro, para hacer cambios parciales ya vimos que no hay ningún lío. Pero para las enmiendas, usted sabe que se mantiene la mayoría calificada y para eso aún están lejos. Aún estamos lejos, pero como dije, mientras nosotros sumamos, otros se desgranan. Vamos a ir viendo. La Asamblea Constituyente, yo lo he dicho, siempre es una medida extrema, es como el botón, la bomba nuclear, ¿no? Y creo que tenemos otras alternativas que pueden funcionar, que se van cocinando en la Asamblea. Estamos viendo cómo está avanzando el proyecto legislativo de esta Asamblea diferente. Creo que hay que dejarlos trabajar. E ir midiendo esos tiempos políticos. Y yo creo que el país en este momento, lo decías tú, Eduardo, necesita un poco de sosiego, ¿no? Así ya esto de las elecciones nos altera un poquito. Oxígeno. Vemos, por ejemplo, y esto hay que decirlo, algunos de los multilaterales que nos prestan dinero, financistas, de acuerdo a nuestro plan económico, ciertamente estaban un poco retenidos viendo qué pasaba, Aguantados. en función a la suerte electoral. Hoy que ya se han definido las reglas, aunque algunos sigan insistiendo en algunas cosas bastante disparatadas, vemos cómo poco a poco va regresando la calma, ¿no? Pero la piscina no se llena en 2 minutos. Entonces, a mí me gusta ver cómo esto va generando este nuevo clima de inversión, este nuevo clima de tranquilidad, este nuevo clima donde la gente dice, de confianza, hay gobernabilidad, hay confianza, es básico. hay sinergia entre los distintos niveles de autoridades. Entonces, eso yo creo que definitivamente es positivo para el país. Cuando es tiempo de acción bélica, cuando es tiempo de gobernar un país que se está componiendo, una época, como nosotros decimos, de reconciliación, también lo es. Y nosotros sabemos que el enemigo que tenemos al frente amerita de todos, de la clase política y de la sociedad civil. Sí, señor. Eso es lo que refleja este proyecto. Entonces, a mí me complace ver esto cómo va mejorando y definitivamente cómo estamos respirando otros vientos, ¿no? Muchas gracias, ministro. En política, para terminar, el que no aspira, expira. Ministro, ¿le gustaría después ser fiscal general? Tengo que preguntarle, pues si no se pone simpático. Usted estaba cuando yo Sí, conocé, así que pero era un hombre joven creo que y lo sabe hizo que, muy bien. Sí. Creo que le interesa de que estaba por ahí. Pero yo ahora estoy concentrado, lo he dicho antes, lo ratifico. Yo estoy concentrado en la función que estoy cumpliendo ahora. Cuando sea el momento y si es que me animo, Bueno, ya lo veremos. En bien todo caso, político, si ¿no? lo acepto y lo asumo, Sé que el lo va a Ecuador lo hacer sabrá. bien. El Ecuador ¿Sabe lo sabrá. qué? Diana Salazar dejó una vara alta. Usted no tendría problema en llegar a ella. gracias. Ese es mi criterio personal, ¿no? Yo creo que hizo un trabajo extraordinario que Así es. rescató una institución de caer en Así es. una pendiente Así es. libre y sobre todo mantuvo una institucionalidad que es importantísima en un país que la requiere a gritos. Así es. Muchas gracias, querido ministro. No, encantado. Gusto de Gracias. saludarlo. Ministro. Gracias, Jorgito. Gracias, ministro. Alberto, Eduardo, nos estamos hablando y viendo más tardecito Sí, en por el diálogo